Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes, habla Marco Enríquez Ominami. Estamos aquí en el programa Cambio de Switch de la Radio Universidad de Chile a las 20:01. Recuerden que pueden escribirnos al Twitter @Cambio de Switch. Y estamos hoy día con 3 invitados sensacionales que tienen biografías muy distintas, pero finalmente una profesión o una pasión similar. Son 4 economistas. Uno es Andrés Solimano, doctor en economía del MIT y ha publicado decenas, pero muchísimos libros en distintos países, y el último, el que yo leí, el menos Capitalismo a la chilena, que vuelvo a recomendar porque es fantástico. Y el otro es Nicolás Grau, también economista, doctor en economía de la Universidad de Pensilvania, y que tiene estudios múltiples, y estudió en la Chile y fue presidente de la FECH. Y hoy día funciona en la autonomía total. Al igual que Andrés Solimano, y al igual que sus risas son los invitados, ustedes escuchan. Y el tercer invitado es también Luis Eduardo Escobar, que es economista de la Universidad de Maryland, bachiller en ciencia económica, y trabajó en el FMI y fue asesor del Ministerio de Hacienda, y es también un amigo. Buenas tardes a los tres. La invitada, que es dueña de casa en realidad, es Patricia Morales, que también es economista, que es la directora de la Fundación Progresa, con quien tenemos este programa en la radio que piensa. Bienvenida, Patricia. Gracias, Marco. Así Gracias a todos ustedes. Con el mayor de los amores y la mejor dicción, bienvenido a los 4 economistas en esta tarde, en que nos propusimos como fundación interpelarlos un poco sobre la economía del 2015. No tan solo el largo plazo, el Chile con o sin cobre, no tan solo los problemas de concentración de la riqueza, la falta de competencia en los mercados, la desigualdad, etcétera, sino que han habido datos nuevos, tanto la CACEN como un conjunto de elementos que permiten ya empezar a tratar de establecer las prioridades para la economía de Chile el 2015. No quita que hablemos del 2015, que hablemos también de los problemas que los apasionan a cada uno de ustedes. A cada uno o los hemos leído o los conocemos, o en algunos casos hemos trabajado juntos, ya sea en los proyectos 2009 o los proyectos 2013. Pregunta arriba, parto por Andrés Solimano. 2015, un año de crecimiento mediocre, de espacio para el debate sobre la desigualdad, sobre los mercados, o vamos a estar en un problema de empleo que va a intoxicar toda la agenda sobre la distribución del poder. Andrés Solimano. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que el año 2015 va a ser un año de crecimiento modesto. Las proyecciones de analistas de la plaza, como se dice en el lenguaje económico o financiero, le dan números. Un expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, una persona muy seria, daba un rango entre 2,2 y 2,7% de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, que es menor que la proyección oficial del gobierno y la proyección con que fue calculado el presupuesto fiscal, que es bien importante para hacer la proyección del gasto público. Estamos en una coyuntura en que el precio del cobre sigue bajando, lo cual afecta directamente el crecimiento económico, las arcas fiscales. La economía mundial está bien revuelta, ¿no es cierto? Porque si bien ha bajado el precio del petróleo, Europa sigue bastante estancada. Sí hay una recuperación mayor en Estados Unidos. El Banco Central Europeo va a bajar las tasas de interés para inyectarle dinero a la economía con el famoso alivio cuantitativo, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos la está subiendo, porque está retirando su propio estímulo. Lo mismo que hizo el Banco Central de Inglaterra, el Bank of England y el Banco de Japón. Entonces, puede que lleguen menos flujo de capitales porque va a ser más atractivo invertir en papeles de Estados Unidos, que va a tener tasas de interés más altas, y menos en europeos que van a pagar menos retorno. Entonces, está bien mezclado. El rublo tuvo una caída en picada libre con la caída del petróleo. Venezuela está muy afectada con la caída también del precio del petróleo. Entonces, estamos viendo un mundo bien turbulento, y Chile
que a pesar que se siente a veces un poco Superman y que no vive en este mundo, vivimos en este mundo y nos va a golpear. Nicolás Grau, al principio introduje esta idea de que cuando haya abundancia, creo que el debate es sobre la distribución, y cuando hay escasez es sobre la autoridad. Parece que, según el panorama internacional que dibuja Andrés, va a mostrar una cierta mediocridad, y por tanto la discusión sobre la concentración del poder y de la riqueza va a tener un cierto espacio. Si tuviéramos una crisis a la española, hay re poco espacio para discutir sobre medio ambiente, sobre estructura de poder. Da la impresión de que el fenómeno Podemos, el fenómeno griego, se da una crisis ya tan brutal que abre las mentes y busca otra respuesta. Pero en un esquema como el que describió Andrés, que tampoco es catastrófico, ¿va a haber espacio, tú crees, para el debate económico, para volver a la discusión más de fondo y no solamente a una especie de minucia de la economía, del control del IPC, de los flujos, y entrar a la discusión más sustantiva respecto a un modelo de desarrollo que reproduce la desigualdad? Bueno, primero gracias por la invitación por favor, al programa. Yo creo que efectivamente cuando los países crecen menos, ¿no es cierto? Y es muy probable que aumente el desempleo, a pesar de que hasta ahora el desempleo ha ido mucho más lento de lo que uno podría esperar, ¿no es cierto? Porque no se ha crecido mucho. Hay que ver ahí la calidad del empleo, eventualmente, que es algo que normalmente no se atiende con la importancia que merece. Pero lo claro es que todavía no hay tanta presión por ese lado, pero sí es más o menos evidente que cuando se crece menos, cuando hay estos niveles de desempleo, aparecen los sustos, ¿no es cierto? Aparecen los sustos, y cuando aparecen los sustos, los discursos que buscan una mayor transformación, que siempre implican riesgos, bueno, tienen menos espacio. Y a su vez aquí un problema que va a existir es que más allá de las causalidades o las responsabilidades concretas que tenga el gobierno anterior con los niveles de crecimiento que tuvo durante su periodo, que yo, sin ser un macroeconomista, me imagino que parte importante no tiene que ver con lo que hizo el gobierno. Al gobierno anterior yo no le conozco grandes políticas pro crecimiento a las que uno le podría atribuir las tasas de crecimiento que hubo. Pero sin embargo, la mayoría de las personas me imagino que se lo van a atribuir al gobierno anterior y los bajos crecimientos al gobierno actual. Y como el gobierno actual ha partido con una mayor vocación de transformación de lo que estábamos acostumbrados, yo creo que está complejo el escenario. Ahora sí, como ya está lanzado, por ejemplo, este tema de la agenda laboral, de la que yo recién estoy estudiando, recién viendo las partes positivas, las partes negativas, sí creo que vamos a tener un pie forzado de discutir por lo menos esa parte, y esa parte es una discusión clave en la discusión de la distribución del poder. Entonces, por lo menos se alcanzó a mandar eso, y más allá de cuán progresista o cuán osada sea esta reforma, sin duda alguna nos va a permitir dar por lo menos ese debate. Pero es un escenario difícil. ¿Dónde se puede leer tu artículo de CIPER donde sostiene esta idea que la AFP expresan bien el problema de la concentración del poder? ¿En CIPER? Sí, pero no, que no sea en CIPER, en tu web, digo. No tengo web. Me estás haciendo quedar mal como una persona tan joven y sin ninguno de estos instrumentos tecnológicos. Se entiende. No has tenido tiempo. No tengo blog, no tengo nada, se entiende. Tengo mucho cariño, En CIPER se puede leer, sigue estando en CIPER, no lo colgaste en alguna de tus redes. No, pero lo que yo trataba en esa columna, podemos discutir después más detalles porque puede estar relacionado con estos debates, es un fenómeno yo creo que un fenómeno del que uno debe aprender, que esta es la motivación de la columna, aprender mucho de lo que sucedió el año pasado. El año pasado se partió, ¿cierto?, con esta idea de una reforma tributaria. Esta era una reforma tributaria que uno podrá discutir los detalles, pero que por primera vez la concertación o la ex concertación planteaba esta idea de que era importante redistribuir con los impuestos, y esto generó un escándalo, ¿cierto?, y una presión de las personas de más alto ingreso, en que amenazaban además que no se iba a invertir. Entonces se empieza a generar esta idea de la huelga de capital, ¿no es cierto?, que es que las pocas familias que concentran los ingresos en Chile tienen la capacidad de vetar ciertas reformas. Y ese fenómeno, la huelga de capital, plantea en alguna medida lo restrictivo, lo restringida que está la democracia en Chile, ¿cierto? Que al final el pueblo de Chile puede querer algo, puede querer subir los impuestos, pero como la inversión está concentrada en pocas manos, finalmente tenemos que aceptar ese veto, ¿cierto? Entonces,
ese es un fenómeno bien complejo y que está muy relacionado con tu pregunta anterior, en que yo creo que efectivamente este año, el año que viene, la economía no va a estar bien y se va a empezar a generar con cada vez más fuerza esta idea de que para que la economía funcione, lo que hay que hacer es darle reglas muy claras y muy estables a la gente de mayores recursos, o sea, disminuir su incertidumbre, ¿cierto? Termino con una idea que a mí me gustó mucho de una columna de Ernesto Águila en La Tercera hace un tiempo, hace un mes, algo así, en que él hablaba de las dos incertidumbres. No me acuerdo exactamente el título, pero era esta idea de que hay un gran porcentaje de la población que vive mucha incertidumbre, que no tiene certidumbre respecto a una salud de calidad, de que si se le enferma un familiar, por ejemplo, alcanza la plata para el fin del mes. Entonces sufre penuria, en el fondo. Pierde el empleo, sufre penuria. Entonces hay un montón de gente, la mayoría, la clase media y para qué decir los pobres, que vive con mucha incertidumbre. Y el problema es que cuando empezamos a discutir otro tipo de sociedad para, en parte, atenuar esa incertidumbre, generamos incertidumbre en los que controlan el capital. Y ahí, entonces, ese grupo ejerce poder, ejerce su veto y finalmente cuesta llevar a cabo esa reforma. Entonces, lo que mostraba este artículo y que yo encontraba interesante es este conflicto que hay entre las disminuciones de las dos incertidumbres, que es un conflicto bien interesante y que de la manera en que se resuelve ese conflicto dice mucho de la forma en que funciona nuestra democracia. Quiero recordar que estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile, en @Cambio de Switch pueden escribirnos o llamar al 2977-1579 o el 2977-1580 con 4 economistas sensacionales, Andrés Solimano, Nicolás Grau, Luis Eduardo Escobar y la directora de la Fundación, también doctora Patricia Morales. Luis Eduardo, si uno revisa un poco los datos del último trimestre, la baja del precio del cobre, la baja del precio del petróleo no depende de Teatino, no recuerdo el número, 120. Da un poco lo mismo, podríamos haber tenido, exagero, un Muppet en el Ministerio de Hacienda, no incidía mucho. Las dos principales noticias, precio de cobre y petróleo, nada dependían de Chile y sí impactan directamente. Una de nuestras fortalezas, nuestra apertura económica, esa es una de las gracias de estar bien diversificado, pero de las pocas cosas que se hicieron en 2014, una fue la reforma tributaria. Uno podría reconocer, estando todos aquí, estoy seguro, a favor de una reforma tributaria probablemente distinta, más ambiciosa, y te lo leí también, por eso va la pregunta, convengamos que no ayudó a una cierta certeza jurídica. ¿Tú concedes ese punto o crees que en realidad hay una histeria del gran empresariado? Bueno, más que histeria, yo diría que hay una defensa corporativa de la tasa de utilidad que tienen los grandes capitales en Chile, y en ese sentido Chile ha sido particularmente exitoso en asignarle al 1% de más altos ingresos dentro de nuestra distribución tasas de retorno que son francamente espectaculares, y eso ha permitido además la transnacionalización de muchas de las grandes empresas chilenas. Cuando uno revisa todas las empresas de retail que están instaladas en Perú, que se están instalando en Colombia, partieron por Argentina, desde luego, lo mismo pasa con las empresas madereras, pasa lo mismo ahora una empresa chilena, entre comillas, porque en realidad se transa en Londres, que es Antofagasta Mineral, se acaba de comprar su primera mina de cobre en Estados Unidos, después de haber hecho una incursión fallida en Pakistán. O sea, aquí en Chile se han generado utilidades de tamaños bastante impresionantes y que han permitido esta transnacionalización. Entonces, efectivamente, cuando, como decía Nicolás, cuando se plantean estos conflictos, cuando uno quiere cambiar las reglas del juego, quiere repartir la torta de una manera distinta, cada uno trata de defender su pedazo, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que el grupo de grandes empresarios fue particularmente exitoso, al punto de tener que de llevar al ministro de Economía, de Hacienda, a terminar negociando en la cocina de la casa de un representante, un economista representante de los grandes capitales en Chile. Entonces yo creo que ese juego de poder es un juego bastante complicado, y como tú decías, tal vez uno habría aspirado a una reforma tributaria un poco más ambiciosa, y siempre vamos a tener la duda que si se hubiera planteado de una manera distinta, políticamente hablando, no ya de lo técnico, tal vez se podría haber tenido finalmente una reforma tributaria que desde el punto de vista técnico también hubiera sido más aceptable de lo que es
la que finalmente se aprobó. Oye, Patricia, pasando un poco a la perspectiva, yo tengo la impresión de que Chile tiene muchas ideas y pocos proyectos. O sea que proyecto para activar el gasto público, la inversión pública, hay re poco. De hecho, el Puente Chiloé es como el proyecto grande que hay hoy día en el país. No conozco otro proyecto de infraestructura semejante, son 700 millones de dólares. El otro es el túnel de baja altura de Chile-Argentina, son 4.000 millones de dólares. No hay también, y esto no está aparejado con una discusión respecto a los grandes proyectos que Chile echa de menos. Te vi, Luis Eduardo, haciendo un gesto. Sí, ¿No está de acuerdo con el diagnóstico? No, lo que pasa ¿Hay es que muchos más? No hay grandes proyectos, pero la diferencia entre el puente de Chacao y el túnel es que el puente de Chacao sí está aprobado y está empezando a andar. En cambio, lo del túnel no hay viso de que se vaya a hacer, digamos, en el futuro previsible. Para allá iba, que la polémica sobre el puente Chiloé, sobre su rentabilidad, por suerte estamos haciendo el puente Chiloé. Cuando se hablaba de activar la inversión pública, por suerte está el proyecto. Imagínate que no tuvieras ni el proyecto, tendrías que empezar a crear una idea, armar el proyecto, licitarlo y recién en 5 años más echarlo a andar. Patricia. Es que yo creo que lo que tú señalas es muy cierto y es muy grave porque justamente, que es una discusión que hemos tenido ya varias veces, el Estado en Chile no tiene muchas herramientas para intervenir en la economía, por ejemplo, con una política contracíclica. Es bastante acotado el rol del Estado. Entonces, justamente en ese contexto, los grandes proyectos nacionales de infraestructura adquieren un peso aún mayor, ya sea para salud, ya sea para transporte, para cualquier cartera. Pero ahí yo creo que entra un tema un poquito de construcción política, porque esas necesidades existen, las necesidades en infraestructuras multisectoriales existen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa que no están esos proyectos? Lo que tú acabas de mencionar. O sea, ¿qué pasa que después de un año todavía no tenemos una cartera de proyectos que debieran ser parte de una estrategia de reactivación económica? Y ahí yo creo que falta conducción. Ahí yo creo que es un tema más de conducción, porque estoy segura que expertos capaces de armar un proyecto hay, pero quizás no está en las prioridades del ministro de Hacienda. Bueno, en este caso en realidad depende mucho de él, de si va a estar incorporado o no en el proyecto contracíclico. Y lo que hemos visto es al contrario, es decir, hasta ahora de los grandes proyectos en infraestructura está el tema de los hospitales, pero no existe claridad de que efectivamente vayan a ser construidos estos 20 hospitales durante lo que queda de este gobierno. Al contrario, más bien existe mucha incertidumbre sobre la capacidad de que estén realmente construidos y se plantea más bien o concesiones o dejar firmado el proyecto, que es poca cosa. A ver, Luis Eduardo Cuadra, el micrófono abierto. Hablo sobre infraestructura. A ver, yo participo en una cosa que se llama el Consejo de Políticas de Infraestructura, donde hemos estado revisando justamente las cosas que hablaba Patricia. Yo creo que lo que he podido entender, digamos, es que en realidad falta una cañería o un tubo de proyectos suficientemente elaborados dentro del sector público. Y eso ocurre en prácticamente todos los ministerios. Tú señalabas el caso de los hospitales. La oferta que hizo el gobierno era empezar este gobierno. 20-20-20. Claro, exactamente, eran 20-20-20, o sea, empezar 20 hospitales este año. Sí, Y dejarlos construidos antes de irse, dejar 20 licitados y dejar 20 listos para ser licitados. Yo diría de que no es una mala apuesta decir de que eso es imposible. O sea, el Ministerio de Salud no tiene ninguna capacidad para hacer eso, ninguna, nunca la tuvo. Parte de los programas de inversión del Ministerio de Salud era comprar 1.000 ambulancias. Esas 1.000 ambulancias se están tratando de comprar desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet y todavía no se ha comprado ni una. Entonces, cuando tú dices los expertos están, sí, los expertos están, pero no están dentro del sector público. No. Y no existe la cartera de proyectos como para poder activarla así relativamente rápido. No hay la capacidad de gestión, no hay la capacidad analítica, no están los ingenieros que se requieren, etcétera. Entonces, la capacidad de hacer cosas contracíclicas en nuestro gobierno, en nuestro Estado, en nuestro aparato del Estado, es muy limitada. Y por eso es que el 2009 lo que se hizo fue generar programas de empleo. 2006. En la crisis del 2009. Cuando Lagos lo hizo los programas de empleo. Velasco. También lo hizo Velasco Lagos con la Escobar. Bachelet también. Sí. Pero el 2009, que fue el gobierno se gastó 11.000 millones de dólares, se los gastó básicamente en programas de empleo para que la gente fuera a barrer las calles y poder darle un sueldo mínimo para que pudieran funcionar. Porque el Estado chileno no tiene la capacidad para ejecutar estos proyectos. Andrés Solimán, hay un tweet, han escrito harto, Aldo Concha dice, no, están equivocados, el problema es cómo se crea, es crear competencia en los mercados.
Que esa es como la respuesta. Digo, aprovechar. El micrófono tenemos una hora casi, quedan 40 minutos, así que por favor, sírvanse el plato. No, a ver. Andrés Solimano. Sí, a ver, primero, antes de los mercados. No, Chile, yo creo que hay un déficit de infraestructura. Por ejemplo, uno podría pensar que pudiéramos tener un tren de alta velocidad entre Santiago y Valparaíso, ¿no es cierto? Existen trenes de alta velocidad, el AVE en España, ¿no es cierto?, que conecta Madrid con Barcelona en ¿Estatal, 3 horas. privado, licitado, concesionado? Bueno, yo entiendo que es más bien Estatal, estatal, sí. pero se hace un consorcio, lo puede parte manejar el sector privado. Ahí habría que ver bien qué modalidad puede ser para Chile, pero uno piensa que eso ya podría ser un proyecto interesante. Lo otro, Chile ha casi terminado con su red de trenes, de servicio de ferrovía. Antes, me acuerdo, había tren hasta Iquique en el norte, Puerto Montt en el sur, y había toda una cadena de ramales. Hoy día queda un tren que llega a Chillán. Y un símil de infraestructura. Y un símil de infraestructura. Entonces, el país retrocedió en las últimas 3-4 décadas en su infraestructura de trenes brutalmente y privilegió transporte de carretera, automóvil, bus. Son peligrosos, son caros, son intensivos en el uso de petróleo, está lleno de externalidades negativas. Entonces, ahí faltó mucha visión. El aeropuerto de Santiago es un aeropuerto que está semi-colapsado, entonces en momentos de alta. Entonces, falta invertir en infraestructura, pero falta probablemente las capacidades del Estado. Yo me recuerdo que antes estaba Odeplan, cuando se creó Odeplan, a finales del gobierno de Frei Montalva, y después se impulsó más con Allende, y después incluso el periodo de Pinochet. Odeplan era una oficina que se evaluaba la inversión pública y uno de sus mandatos era crear un sistema de inversión pública. Eso se desarmó. Hoy día el ministerio, bueno, Mideplan se cambió de nombre, ahora un Ministerio de Desarrollo Social, siempre se necesita, es útil. Pero entonces el Estado ha ido gigantizando su capacidad de diseño, programación de inversión pública. Entonces ha faltado una visión de Estado a largo plazo que no creo que ahora se esté recuperando. Bueno, yo creo que falta liderazgo. Patricia decía falta conducción del Ministerio de Economía, debiera haber, del Ministerio de Obras Públicas, que entiendo que está enredado en cosas que no tienen que ver con su ministerio, digamos, etcétera. Le falta al Estado capacidad de crear un gran programa de infraestructura, sin ir a Europa, compararse con Europa, pero por lo menos, por ejemplo, Ecuador en los últimos 10 años ha hecho enorme progreso en esa área. Chile se ha quedado muy atrás, pensando que todo lo va a resolver el sector privado autónomamente y gigantizando las capacidades del Estado en esta área. Estamos con 4 economistas: Patricia Morales, Andrés Solimano, Nicolás Grau y Luis Eduardo Escobar, hablando de las posibilidades de la economía chilena para el 2015 y el largo plazo, si les da la gana hablar de eso. Saludo a Calfé, el autor, para hablar del presente, la inmediatez. Manuel Montt 334 con un café progresista. Y con Aldo Miranda, que ha hecho un sonido metálico y progresista también. Y Camila Ramos, la productora periodística. Nicolás Grau y Andrés Navarrete, que es el más rockero de los productores. Oye, Nicolás, ¿te inspira a ti esta discusión? Tú eres economista, perdón que te trate de nuevo, porque eres el más joven. Debes tener muchos menos años que yo por de pronto, pero ¿te inspira esta discusión sobre esta idea de que uno de los problemas de la economía chilena es el gasto público, la inversión pública? ¿O estás muy bien, sigamos pegados con tu artículo en que el problema es que no tiene solución mientras tengamos mercados poco transparentes, poco competitivos y alta concentración en sectores, farmacia, AFP, ISAPRE, banco? Leí el otro día que de las colocaciones, los bancos, no recuerdo, 4 bancos se llevan el 70%. O sea, es bien brutal. Nicolás Grau, te trato de nuevo, pero en buena onda. ¿A ti te inspira esta discusión en la que estamos? Mira, yo creo que sí, o sea, no es que obviamente me inspira, no es que yo creo que me inspira. Eso te hace sentido, quiero decir. Me hace sentido y yo creo que no está desconectada de la discusión que señalábamos antes. En la medida que la inversión pública tenga un rol relevante en la economía, y en la medida que el país tenga instituciones democráticas fuertes y tenga densidad democrática, eso significa más o menos, ¿no es cierto?, que es la sociedad la que va a decidir parte importante de la inversión, ¿ya? Y va a poder, por lo tanto,
ya sea en momentos de crisis o en momentos donde las élites ejerzan su veto disminuyendo la inversión, por ejemplo, su veto político. Entonces el hecho de que exista una inversión pública potente puede hacer mucha diferencia. Y además, a mí también me hace sentido la importancia de la inversión pública, y más allá de la inversión pública, del rol del aparato estatal en la capacidad de conducir también a la economía por ciertos caminos, ¿no es cierto? Lo que en términos generales se llama política industrial, ¿ya? Y que está relacionado con el punto anterior de la siguiente manera. Es bastante claro, y es un hecho empírico, que las economías que tienen mucha innovación, ¿no es cierto?, y que tienen una industria desarrollada y que en el fondo que crean valor, son industrias en las que y economías en las que en general los derechos de propiedad están mucho más difusos, ¿no es cierto?, que en economías como la chilena, donde se produce básicamente recursos naturales, y por lo tanto la concentración de la tierra o de esos recursos productivos es lo que termina roncando en la economía, ¿no es cierto? Entonces, la matriz productiva, la importancia de conducir a la economía por un camino de desarrollo un poco distinto, puede ser una forma bastante eficiente de lograr ciertas distribuciones del poder. Entonces, por lo tanto, creo que son temas muy relacionados. Y yo creo además que algo que está en la línea de lo que comentaban anteriormente acá, yo creo que lo que ha habido en Chile, no sé, pues desde la dictadura en adelante, es una desconfianza muy fuerte en el Estado. Está toda esta idea de la captura, de que si el Estado es muy grande va a ser muy ineficiente, y eso al final es muchas veces una profecía autocumplida, porque al no creer en el Estado y no tomarse en serio las instituciones del Estado, profesionalizarlas, poner buena gente ahí, hacer inversiones en capital humano y también en calidad de la institución estatal, termina siendo un Estado menos eficiente, ¿no es cierto? Y al final uno, si uno se la cree, es atractivo para gente joven y termina siendo una parte dinámica, bueno, puede ser tremendamente innovador. Entonces, hay una profecía autocumplida ahí que yo creo que hay que romper, y eso parte de creerse el cuento de que así como el sector privado puede tener un rol relevante, el Estado también lo puede tener. Justamente yo quería hacer una pregunta, y también relacionado con lo que había dicho Luis Eduardo, es que está claro, y lo hemos discutido, que el Estado es clave en este caso, sobre todo para tener una política contracíclica. Y hablando de los proyectos, y al mismo tiempo hablando del tamaño del Estado real hoy en día, y finalmente este debilitamiento al cual ha sido sometido a lo largo de 30 años, porque en definitiva nunca se ha hecho otra cosa que no confiar en el Estado. La pregunta es qué pasa hoy, qué pasa el 2015, porque entonces no basta con decir, bueno, yo tengo toda esta cartera de proyectos 2020, sino yo sí soy una convencida de que eso es revertible este año. Si realmente hubiese una decisión de hacer crecer el Estado, tanto en su calidad, ejecución, en su capacidad, podríamos hablar entonces, no sé, de la modernización del aparato del Estado, de nuevas contrataciones, pero tampoco uno ve que ahí hay algún gesto específico que permita que al menos en el 2016 sí se presente una serie de proyectos. Vamos a nuestros auspiciadores, a la vuelta responde Luis Eduardo, Nicolás o Andrés, a Barrick Gold, la AFP, no. Volvemos en un minuto, en 360 segundos, con 4 economistas sensacionales, y a la pregunta de Patricia después yo agregaré otra, para que sigamos este debate sobre la economía del 2015, desde la Fundación Progresa, con, ya lo dije, 4 economistas superlativos, hiperbólicos y fantásticos. Volvemos en 312 segundos, no sé por qué 12, pero 300. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Cursos de perfeccionamiento para profesores. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a través de su unidad de formación continua, ha organizado una serie de cursos de perfeccionamiento para profesores de las áreas de artes visuales y educación tecnológica, entre otras, los que se realizarán durante el mes de enero de 2015. Mayores antecedentes acerca de estas actividades los podrá encontrar en www.uchile.cl/cursos o escribiendo al correo formacioncontinuartes@u.uchile.cl.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas tardes, estamos en Cambio de Switch en la Radio Universidad de Chile, junto a Radio Universidad de Chile, ya lo dije, y estoy con 4 economistas fantásticos: Luis Eduardo Escobar, Nicolás Grau, Andrés Solimán y Patricia Morales. Luis Eduardo, o cualquiera de los tres. Patricia dejó plantear una pregunta y yo agregaría una. Respondamos primero la pregunta, Patricia, recordemos en síntesis cuál era, para los auditores. La pregunta es, tenemos un desafío y es que el Estado tenga más capacidad de decidir sobre el crecimiento económico. Y identificamos en la primera parte del programa que era clave los proyectos de infraestructura, pero también tenemos un Estado más chico y más débil. Por tanto, ¿qué se hace el 2015? ¿Cuál debiera ser el camino que elija, en este caso, el ministro de Hacienda o el Ejecutivo, para remediar simultáneamente la falta de profesionales capaces de sacar adelante proyectos en el sector público y tener realmente un rol de reactivador? Luis Eduardo Escobar. A ver, es una pregunta muy fácil. Sí, la pregunta es fácil y la respuesta también es fácil, el problema es hacerlo. Claro. El tema es que la capacidad del sector público de hacer todas esas cosas pasa por una cosa que se llama la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto se aprueba el año anterior. Entonces, poder hacer esto el 2015 significaría asumir de que el gobierno quiere cambiar radicalmente cuál es su programa. Y eso yo no lo veo, no veo que sea una carta en el naipe que tenemos en pero la mano. Pero estoy obligada a hacerte una contrapregunta, porque yo sé que tú no estás acá en defensa del programa, pero entonces hay una evidente contradicción, porque por una parte, si tú te comprometes, o sea, si un gobierno se compromete con 20 hospitales hechos, terminados, entregados con la llave, 20 a licitar y 20 por firmar redactado, y por otra parte tú te encargas de que eso sea implementable, entonces sí hay un problema de conducción. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero yo creo que también hay que hacerse cargo de la pregunta o la preocupación de Nicolás, que es la falta de confianza y cómo uno crea reglas del juego en las cuales sea posible llegar a un acuerdo. Y yo en ese sentido creo que una de las cosas que nos falta es poder plantear un conjunto de temas que permitan relanzar el país. O sea, yo creo que el modelo hasta donde hemos llegado actualmente es una camisa de fuerza, nos impide avanzar más allá. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo en un programa país que lleve temas de infraestructura, que lleve temas de equidad, y ahí quería mencionar lo que dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ayer a raíz de la publicación de la CACEN, dijo, mire, si los países para crecer tienen que ser mucho más igualitarios de lo que es Chile. Y lo dice ella mirando desde afuera, y sobre eso existe consenso internacional. No hay ningún organismo internacional que hoy día piense lo contrario, y Chile tiene la 4ª peor distribución del ingreso del mundo para los países que hay datos. Entonces, si no somos capaces de poner un acuerdo en un conjunto de temas, no sacamos nada con discutir solo de infraestructura, si no discutimos de competencia en los mercados, si no discutimos de cómo vamos a reducir los monopolios, si no discutimos de cómo vamos, cuáles van a ser los proyectos de largo plazo, dónde están los sistemas de planificación que permitan que el Estado haga cosas parecidas a lo que hace el sector privado. No hay ninguna empresa del sector privado grande que se respete, que piense a menos de 10 años plazo, y resulta Exacto. que dentro de nuestro aparato del Estado no hay ningún departamentito que tenga la capacidad de hacer prospectiva, olvídate de planificación. O sea, si volvemos, de repente pienso lo que decía Nicolás, Andrés, sigue siendo la discusión al final del día, se puede reducir, aunque es injusto, que hay muchos temas, pero es el rol del Estado. Este brazo que está, un brazo corto, improductivo, que está un poco con las manos amarradas, ¿no? Cuando uno revisa un poco los últimos 25 años, a bajo precio del cobre, devaluación del peso, entran nuevos sectores de la economía. Ahí entró el salmón y el vino tinto. Estamos en un bajo precio del cobre, una devaluación del peso, y la pregunta es, pareciera que no tenemos un Estado que sea capaz de empujar nuevos sectores de la economía hoy, salvo la agricultura del 2015 por el precio del dólar va a tener una chance, pero no tenemos nuevas noticias. ¿Esto es un problema del Estado? A ver, Andrés Solimano. Yo diría lo siguiente, yo creo que es bien importante lo que plantea Marco. Yo diría, el Estado debiera, y también lo decía Luis Eduardo, retomar un rol de planificación económica,
no una planificación asfixiante, porque la gente en Chile habla de planificación económica y identifica Sí. con la Unión Soviética y Sí. empiezan a aparecer todos los fantasmas de los cajones, digamos, sino que es una planificación indicativa. Tener, ¿Cómo lo hace una empresa? ¿Cómo lo hace Eduardo, exactamente una empresa privada? Una empresa para matar el privada fantasma. plantea 10, 15 años las de energía y otras, etcétera. El Estado chileno no tiene esas capacidades, entonces necesita tener un horizonte de planificación. Yo creo que se requeriría una cirugía mayor. Primero, una discusión conceptual. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué peso debe tener la economía chilena? Si el sector privado no quiere invertir por distintas razones, ¿quién va a llenar ese vacío? ¿No es cierto? Eso yo creo que corremos el riesgo de que estos 4 años sean de crecimiento lento y de desigualdad persistente. Entonces, yo creo que se necesita eso. Lo otro, el Ministerio de Economía es un ministerio casi ausente hoy día. La economía necesita crecer más, pero no estamos escuchando cuál es el plan Es que hay de que explicarle a la relanzar el gente- crecimiento, porque está dividido. Hay que explicarle a la gente cómo sucede esta cosa muy extraña en Chile, que el Ministerio de Economía tiene en relación a sus pares de otros países desarrollados, tiene un poder casi nulo respecto al Ministerio de Hacienda. Claro, aquí el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? El Ministerio encargado de las finanzas públicas, el nombre lo dice, la Hacienda Pública son las finanzas del Estado. Y el Ministerio de Economía tradicionalmente y todavía hasta ahora es la Corfo depende del Ministerio de O sea, Economía. debiera preocuparse el de las Banco del Estado políticas de tiene fomento el y Cercotec. innovación. Sí, pero no solo indirecta, sino que debería tener una visión de Estado de cómo relanzar la economía chilena, como por ejemplo un plan de obras públicas, un plan de inversión pública en infraestructura que puede que se realice en 2, 3 gobiernos y parta, ojalá, no creo que alcance a partir ahora, pero que el próximo gobierno sí parta con un plan de inversiones públicas, de infraestructura, etcétera, para echar a andar esto. Una visión estratégica. Hay que rediseñar el rol del Ministerio de Economía. Nuevamente existía lo de plan, y mi de plan desapareció. No hay capacidades, digamos, se debería quedar un eje de un ministerio de sectores productivos, ¿no es cierto? Ya economía es un apéndice no solo de Hacienda, sino que de lo que quiere el sector un poco privado. Entonces, claro, plantea cosas, pero que no tiene un punch. ¿Puedo dar Entonces hay déficits institucionales, pero yo creo que todo esto va a quedar para el futuro gobierno. Yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo, Marco, que debería estar pensando en cómo hacer una reingeniería de fondo ¿Por qué cree que del están Estado aquí? chileno. ¿Por qué creen que están aquí? ¿Por qué creen? Porque creo que ahora estos 3 años que quedan, esto no se va a poder remediar. Una pregunta Esto- para Andrés esto antes. no se- Sí, no- Yo soy hijo periodista, perdón, para ti, Nicolás, soy hijo periodista y casado con periodista, así que tengo una deformación, le agrego cizaña. ¿Estás de acuerdo con el pesimismo de Andrés Solimano que estos 3 años hay una incapacidad, que ya habría que hacer el duelo y preparar el otro gobierno? ¿O hay que todavía apostar a este gobierno? A ver, Esto es una pregunta periodística, cabrona, o sea, desagradable. la verdad, para ser estos temas aquí, Luis Eduardo, bueno, Patricia y Andrés saben mucho más de estos temas. Yo un poco no me manejo tanto en las cifras y en algunos debates no tenía idea que están discutiendo este túnel por no sé dónde, o sea, pero yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es el análisis que uno pueda tener, optimista o no pesimista, y otra cosa es la actitud que uno tiene frente a este tema. O sea, a este gobierno hay que exigirle que haga estas cosas. No se pueden perder 3 años en esta... Y ahí uno podrá tener, bueno, pesimismo, optimismo, pero hay que tratar de instalar estas agendas contra viento y marea. Yo estoy seguro que Andrés piensa igual. Ahora, yo quería dar un ejemplo de algo... Yo he estudiado algo los temas educacionales desde la perspectiva de economía. Y hay un Esa es tema... tu tesis, ¿no? Trabajé algunas cosas en mi tesis del doctorado. Pero una cosa donde, un aspecto de la política educacional donde se refleja mucho esta idea de un Estado temeroso, ausente, es el tema de la construcción de escuelas. ¿Cierto? Toda esta discusión que hay en Chile que es una discusión muy relevante sobre cuánto ha disminuido la importancia del sector municipal o el sector público en la matrícula total, no solo se debe a que ha habido un
decaimiento cultural del sector y que muchas familias han arrancado del sector, eso es una realidad. Pero también pasa, y tal vez esta puede ser la razón principal, es que el Estado simplemente no invirtió en los lugares donde se expandió la matrícula, en el fondo, donde hubo una expansión demográfica muy fuerte, y la estructura que tenía el Estado para invertir en la escuela hacía que no invirtieran ahí y sí entrara al sector privado. Entonces, básicamente, el sector municipal y el sector público en educación retrocedió por negligencia del Estado, por ausencia, ¿cierto? Si lo piensa bien, esto que un pequeño colegio particular subvencionado le gane la matrícula al Estado con todas las ventajas que tiene, con toda la inversión estratégica que puede hacer, con todas las agencias que puede juntar para mejorar la calidad de la educación, de ofrecer un servicio interesante, es como que un negocio a la esquina le ganara a Walmart. Claro. Entonces es totalmente negligente lo que pasó, y en educación es mucho más fácil de lo que en algunas otras áreas, ¿cierto? Entonces a veces hay no solo son temas institucionales, hay inercia, hay temor, hay que pensar nuevamente que si uno tiene un Estado moderno, eficiente, en el que no hay que tener miedo a los procesos de modernización del Estado, eso finalmente puede redundar en tener un sector muy dinámico, en tener un sector innovador, en el fondo, que empuje y que empuje al resto de los actores al crecimiento y al desarrollo del país. Patricia Morales. Yo tengo un comentario y una pregunta. Tú hablabas del rol del Estado en educación, y justo cuando estaba hablando, Andrés, yo estaba pensando en eso, en definitiva, que hay un denominador común a todos los temas, y los economistas nos gusta meternos a todos los temas, y es justamente que no se está discutiendo el rol del Estado. Yo no estoy segura que haya una negligencia cuando el Estado no aparece con una escuela pública en un lugar de alta densidad demográfica. Yo creo que hay dolo, para hacerlo más gráfico y exagerado. O sea, es una cierta intencionalidad o una cierta definición sobre cuál es el rol del Estado. Y yo lamento justamente, y te quería hacer esa pregunta porque sé que tú te has metido mucho en los temas de educación, yo tengo la sensación que el gran ausente en este año, el año que acaba de pasar, y espero que este año no se repita, es la discusión sobre cuál es el rol del Estado en educación. Y para esto pongo un ejemplo súper simple. En algún minuto se planteó que la gratuidad en educación superior debe ser para todas las universidades, en otros minutos se planteó que debe ser únicamente para las universidades estatales, públicas, laicas, republicanas. Si uno siguiera ese concepto, o esa noción, o ese rol del Estado, debiera entonces aplicarse lo mismo a las escuelas. Pero en Chile se está decidiendo legítimamente, porque es legítimo decidir financiar proyectos educativos confesionales y otros laicos. Entonces eso va a aplicar para educación superior también, independiente de las acreditaciones. Como que yo siento que no se ha faltado, o nadie se ha tomado la molestia, o quizás el Ejecutivo no ha querido hacer un debate que es difícil, porque es difícil explicarle a la gente, pero que es clave, y es cuál es el consenso mínimo, qué estamos esperando del Estado como denominador común a todos los ciudadanos, sobre todo en educación, donde se construye la identidad ciudadana que se supone que en los liceos fiscales es el lugar de excelencia. Y siento que en economía en Chile pasa lo mismo. Tampoco está claro cuál es el rol del Estado, y vivimos, como decía bien Andrés, con estos enormes fantasmas, como si estuviéramos hablando de la prehistoria más o menos, y hablar de planificación es un horror, y hablar de planificación, como decía Luis Eduardo, en el sector privado es la obviedad más evidente. Quien quiera. Bueno, es muy esta pregunta sí que está difícil, nos puede desviar bastante pero yo estoy de acuerdo contigo, que está muy relacionado. Mira, lo voy a tratar de tocar de una manera de no meterme en Honduras en educación, porque además sino tratándolo de conectar con el punto anterior. Una de los, digamos, principios que regió en la acción del Estado en educación es esta idea de la neutralidad, que también se da mucho en la idea de no tener política industrial, ¿cierto? Que el Estado no puede hacer opciones, que el Estado, que finalmente en un lugar Chile tiene muchas deficiencias democráticas, ¿no es cierto? Pero esa es parte de la tarea, pero en un mundo democrático, el Estado es expresión, ¿no es cierto?, de la voluntad popular a cierta medida, ¿no? Entonces, y esa idea de la neutralidad del Estado, que se expresa, por ejemplo, en que el financiamiento sea la demanda, entonces se financian los colegios donde van los apoderados, ¿no es cierto? El Estado, si todos los apoderados deciden que quieren vivir en guetos, cada uno, los evangélicos con los evangélicos, los católicos con los católicos, los ateos con los ateos, entonces vamos a financiar la segregación misma del país. Y lo mismo en economía, ¿no es cierto? No hay ninguna, en economía productiva, digamos, el Estado puede hacer subsidios, por ejemplo, pero no puede decidir por qué sectores jugarse, porque eso de nuevo es imponer una visión. Entonces, ese principio de la neutralidad
yo creo que es un principio que se ha llevado al extremo en Chile y que a mí no me parece saludable y que está detrás de toda esta discusión de las universidades. O sea, por ejemplo, tiene sentido que el Estado financie en igual medida a una universidad donde, por ejemplo, un rector seguramente no va a poder ser una persona que esté divorciada, por ejemplo, o donde la libertad de cátedra esté en cierta medida bastante limitada, solo por el hecho de que lo eligen los estudiantes. Entonces, es un tema bien peliagudo que yo diría que es parte de los aspectos fundantes del sistema educacional, pero que si uno lo ve bien está en todo el sistema económico, en el fondo. Yo quisiera conectarme ahora con lo que me sugería Andrés, que lo comparto, tratar de conectar los hechos recientes en Grecia y probablemente en España pronto. Gana una fuerza política como Syriza que desafía el modelo neoliberal o al menos la austeridad del FMI, desafía a la burocracia europea que le impone ajustes brutales y gana la fuerza exactamente antagónica, de izquierda en este caso. En Francia bien podría ocurrir lo mismo, pero con el Frente Nacional, que es un frente racista y de derecha. Pero en este caso, al menos, gana una fuerza izquierda. ¿Tiene alguna implicancia en el debate criollo? Luis Eduardo Escobar, Andrés Solimano, Patricia, Nicolás Grau. Sí, yo creo que debiera tener un impacto en el debate criollo. Una de las cosas por las cuales yo he venido alegando hace muchos años es por nuestra regla fiscal. Nuestra regla fiscal, una de las cosas que limita es la inversión pública, porque nos obliga a financiar los gastos en inversión con el ahorro de este año, del año calendario vigente, que es una crítica que le hizo la OCDE hace más de 10 años atrás a nuestra regla fiscal, y que ahora ya ha sido aceptada en todas partes como que lo que hay que hacer es que la inversión hay que financiarla en parte con deuda y en parte con ahorros del año corriente. Eso nos permitiría expandir la inversión pública y ser mucho más contracíclico. Pero y nosotros aquí es otra área en la cual padecemos de un fundamentalismo que no existe en otras partes del mundo. Nosotros somos un caso extremo de países de crecimiento relativamente mediocre en los últimos 10 años, en los cuales insistimos en que la política fiscal apropiada es tener un equilibrio fiscal a todo evento. Y eso es absolutamente incorrecto tanto en la teoría como en la práctica económica mundial. Entonces yo creo que ahí estamos mal, digamos. Andrés Solimano. No, a ver, yo creo que la victoria de Syriza en Grecia es el reflejo digamos, del agotamiento de las políticas de austeridad en el país donde han sido más duras, digamos. En Grecia el Producto Interno Bruto se ha contraído 25 puntos porcentuales en casi 6 años, en una política liderada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y detrás está Alemania, básicamente, y algunos países duros como Finlandia, que no quieren renegociar nada, incluso lo han dicho después de las condiciones de los programas de ajuste. Ahora, es interesante, la plataforma de ellos, una plataforma... Habían dos posiciones en Syriza, había un grupo el del ministro de Hacienda actual que cree que plantea que dentro de la institucionalidad europea es posible conseguir una renegociación y liberar recursos para poder crecer. Y hay otro grupo un poco más a la izquierda dentro de Syriza, con gente del ex Partido Comunista Griego, economistas bastante sofisticados, que plantean una salida del euro. Pero no es la posición oficial actual, y yo creo que Grecia se va a mantener dentro del euro y va a tratar de renegociar. Ahora, yo creo que... ¿Puedo dar un antecedente? Sí, para que se entienda un poco lo que estamos hablando. La deuda pública total de Grecia es 175%, o sea, 2,75 veces el tamaño de la producción anual, el tamaño de la economía. No, exactamente. Entonces tienen una carga de intereses brutal todos los años. Claro. Y la deuda es en euro. Sí, la deuda en euro es la moneda que circula y la moneda oficial de Grecia. Ahora, el chufo de Syriza es interesante, formó un gobierno con un partido nacionalista, pero no, hay un partido que es la Cruz Dorada, que es un partido casi neonazi, con incluso algunos dirigentes presos por cuestiones de ese tipo, pero hizo con un partido de derecha chico más nacionalista que es contra la austeridad, Alianza. Entonces tuvo cierta estabilidad. Yo creo que si lo de Syriza funciona y Grecia empieza a crecer de nuevo y se desafía las condiciones de austeridad,
es bien probable que tenga chance el movimiento Podemos en España. Y en Francia puede pasar cosas parecidas. Sí, y esto y hay un giro. En Francia puede ser con otro No, color. no. Ahora en Francia incluso Marine Le Pen, sí, claro. saludó la victoria, dijo que no estaba de acuerdo con todas las cosas, pero saludó. Entonces, Ahí se reúnen, hay ¿no? una cosa Estrategia que está complicada. haciendo No, hay una ella. cosa complicada. Pero el punto más de fondo, a mi juicio, es que se está produciendo un giro en la orientación de las políticas económicas que quiere la gente hacia política para reducir la desigualdad, para crecer, para crear empleo, etcétera. Un punto va a terminar. Hay que ver el estado de la Unión, State of the Union del presidente Obama la semana pasada, con dos ejes. Un impuesto al 1%, parecido al que planteamos en la campaña con Marco, y dos, gratuidad. no fue asistencia técnica nuestra, pero el presidente Obama, y segundo, gratuidad de los llamados community college. Las universidades no investigación. Universidades, No hacen exacta. investigación. Entonces está cambiando el giro. Chile yo lo veo todavía muy, muy anclado En los 90. en los 90, en políticas muy neoliberales. Entonces, si no se sacude de esa camisa de fuerza que afecta también a los gobiernos de la nueva mayoría, de todas maneras, no va a poder destrabarse la discusión que tenía. Nicolás Grau. Sí, respecto Patricia Morales, a lo de Syriza, yo creo que una de las cosas bien interesantes que pasó ahí es cómo se expresó esta tensión entre democracia y mercado, ¿no es cierto? O poderes económicos, más que mercado en ese caso, ¿no es cierto? Días anteriores a la elección hubo mucha presión. Mucha presión de los organismos internacionales económicos, también incluso de algunos presidentes de la Comunidad Europea, dando a entender de que si los griegos osaban a votar por lo que decían las encuestas que iban a votar, o sea, si osaban a manifestar sus preferencias, iban a haber tremendas consecuencias económicas. Y es lo mismo que estábamos discutiendo antes, o sea, vamos a subir los impuestos, entonces te van a retirar los capitales. Y lo que sucedió es que los griegos fueron bastante osados, entre otras cosas porque la situación en Grecia, según entiendo, es bien caótica, ¿no es cierto? Lo que tú decías, esta baja, o sea, este decrecimiento de la economía en 25% en 6 años. Entonces eso yo lo encuentro bien interesante y ahí hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Y yo tiendo a pensar, como sucedió en algunos países post-crisis asiática, que al final muchos países heterodoxos, ¿no es cierto?, que no se la juegan por esta apuestas de austeridad, muchas veces salen bien parados, incluso en las métricas, ¿no es cierto?, más estándar. Y aquí hay una apuesta, puede ser que no les resulte, puede ser que se enfrenten a peces muy gordos, o puede ser que finalmente no lo hagan bien, o sea, todo eso está, pero hay un ejercicio de soberanía democrática del pueblo griego que yo creo que es bien interesante. Yo me metí al blog y vi algunas entrevistas del nuevo ministro para entender cuáles son las cosas que piensan, y es bien, él, como decía Andrés, él tiene una apuesta de negociación fuerte en el fondo. Él dice, nos queremos mantener en esto, ¿cierto? A mí me gusta que la izquierda no apueste finalmente por salirse de estas agrupaciones más grandes, eso creo que es el camino correcto, pero lo que no se puede aceptar es supeditar los derechos democráticos de la gente, ¿no es cierto?, a estos intereses plurinacionales, porque lo que ha pasado hasta ahora, lamentablemente, es que en estos espacios plurinacionales lo que ha pesado más han sido los bancos y los organismos financieros internacionales, y no el Parlamento Europeo o otras expresiones que son una expresión de una democracia que yo considero interesante, ¿no es cierto?, espacios democráticos interesantes. Sí, quizá la construcción democrática más importante del siglo. Patricia y Luis Eduardo, para ir cerrando, que Era quedan un poco 5 minutos. en el sentido de lo que estaba diciendo Nicolás. O sea, yo creo que es interesante lo que pasó en Grecia porque es como la cristalización de que finalmente la economía no puede resolver todos los ordenamientos, el ordenamiento social, político, y finalmente el debate se va trasladando a la política. Solo decir que me parece clave que Syriza apueste por mantenerse en la zona euro, en lo que significa todo ese tremendo esfuerzo. Y creo que respecto a Chile, tú ya lo mencionaste y estoy completamente de acuerdo, acá también el debate finalmente es político, o sea, acá la economía ha querido regir el debate político, y yo creo que hoy día lo que estamos viendo hay un recentramiento finalmente de la discusión. Esta es una discusión política, de modelo de desarrollo que queremos, no solamente económica, y ahí yo creo que en Chile yo nunca he visto un país donde los economistas, el juicio de los economistas valga más que en Chile, y está bien, soy economista, lo encuentro genial, pero es ya casi un despropósito. Luis Eduardo Escobar, para ir cerrando. Bueno, yo creo, como una nota al pie, sí, lo que se estaba hablando sobre Grecia, lo más notable es que uno pensaría de que el precio de los bonos de la deuda pública en Grecia habría colapsado, que hoy día Sí. lo estarían botando a la basura, y resulta que
el precio de los bonos de la deuda griega subió. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya tiene asumido desde hace muchos años de que Grecia no va a pagar la deuda, que no hay ninguna posibilidad que la pague. Entonces, y yo no soy ningún genio, no soy yo el que está diciendo esta cosa, lo dice Paul Krugman, lo dice Stiglitz, lo dice Skidelsky, lo dicen un montón de economistas con premios Nobel, y desde hace mucho tiempo. Entonces, América Latina salió de la crisis de los 80 cuando finalmente Estados Unidos dijo, ¿sabe qué más? En realidad es absurdo que me paguen la deuda. Renegociemos. Y ahí se acabó la crisis de los 80. Y eso es lo que uno esperaría que pasara en países como Grecia. Quedan 2 minutos. Andrés, cada uno, una idea breve. No, a ver, yo creo que ya aterrizando un poco con la discusión nacional, yo diría que yo veo el riesgo del económico de Chile, bueno, no tanto por la situación externa, que también hay que monitorearla, y tenemos un Banco Central más tecnificado, qué sé yo, que realiza esa labor. Desde el punto de vista del Ejecutivo, yo creo que los riesgos son que la economía se estacione creciendo poco, menos de 2%, menos de 3% por año en este cuatrienio, que la desigualdad no afloje. Ya el año 2014 las utilidades de los bancos crecieron mucho más rápido que la economía y la utilidad de otros sectores económicos. Yo creo que la desigualdad va a quedar, y puede ser un equilibrio con no estancamiento total, pero crecimiento muy leve, con baja precio del cobre, con alta desigualdad y con demanda social que el próximo gobierno la va a heredar. Nicolás, para ir cerrando. Que no hace rápido algo el gobierno actual. Gracias, Sí, Andrés. decir Nicolás algo Grau. muy breve respecto a la CACEN, porque creo que en 30 segundos considero una noticia positiva la reducción de la pobreza, que si uno la mide en los distintos indicadores, así sucedió. Creo que es más interesante movernos a esta discusión multidimensional de pobreza, que se ha dicho muy poco, más se pone todo en un índice, es multidimensional, pero igual se pone en un índice, que sería bueno ver ahí las distintas patitas de eso. Así es. Y también una cosa que yo considero bien interesante es que se desmitifica esta idea de que solo los gobiernos de centro izquierda pueden reducir la pobreza, en el sentido de que yo pensaría que el desafío de la izquierda y de la centro izquierda está en la desigualdad. O sea, si un país crece y disminuye el desempleo y se mantiene igual la desigualdad, bueno, el país va a reducir la pobreza, ¿cierto? Entonces, parece injusto, o sea, parece demasiado autocomplaciente este discurso que siempre existió de la concertación, de que era un tremendo éxito solo de la centroizquierda esto de la reducción de la pobreza. Es una buena noticia para el país, pero además nos pone la vara más alta al mundo más de izquierda, más progresista. Totalmente de acuerdo. Gracias, Andrés Solimano, por participar de este programa. Gracias, Nicolás Grau. Gracias, Luis Eduardo Escobar. Gracias, Patricia Morales. Junto a Patricia Morales les damos las gracias. El próximo martes tendremos invitados e invitadas tan sensacionales como hoy. Nos vemos el próximo martes en Cambio de Switch de la Fundación Progresa en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Motorola